Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ya hablando de la parte de prueba, que quedó pendiente eso para hoy día. La prueba lo vamos a ver del punto de vista del proceso unificado, ¿ya? Donde se especifican las distintas iteraciones de características dentro de lo que serían las pruebas. Para poder llevar a cabo una prueba, normalmente debe tener ya todas las características adecuadas respecto a lo que en realidad vendría a ser ya la trayectoria dentro del desarrollo del software, donde se ha podido tener todos los flujos de trabajo, como ser captura de requisito, análisis, diseño, implementación y luego las pruebas. En este sector donde ya se llega a la prueba es cuando ya se termina de hacer la implementación. La implementación tiene características particulares, se lo puede hacer desde el punto de vista de unicidad, implica de que cuando ustedes están implementando, comienzan obviamente por casos de uso básicos, donde la funcionalidad que ustedes esperan es el que ustedes lo verifican mediante las pruebas. Las pruebas de tipo transaccional son cuando tienen múltiples accesos a diferentes recursos. Eso implica de que una vez que usted ya tiene, fíjense, la característica adecuada para poder ser verificado bajo el ámbito de la prueba, usted precisamente debe tener algún tipo de interacción para saber exactamente si está o no llevando a cabo la función específica que tiene cada uno de la funcionalidad del software. Eso significa la parte de la prueba. Normalmente aquí en el proceso unificado se llaman casos de prueba. Los casos de prueba se los realizan para cada uno de los casos de uso. Nosotros en la parte de la identificación de toda la funcionalidad del software que cada grupo y cada miembro está trabajando, se ha podido identificar primeramente los casos de uso para luego hacer el conjunto de tareas expresado dentro del backlog y luego ser implementados de acuerdo a los requisitos de funcionalidad que debe tener, el tiempo utilizado en cada uno de ellos. Entonces, ustedes no se quedan solo con la implementación, empiezan a hacer las pruebas. De hecho, hay varios tipos de pruebas. Normalmente, las pruebas más básicas o clásicas son las que ustedes lo realizan. Tras que usted empieza a implementar, comienza a introducir la información, introduce datos, la digitaliza. Esos datos usted verifica que en la base de datos llegó exitosamente, que cuando usted consulta los datos son recuperados en la interfaz donde usted desea hacerlo. Si usted lo quiere proyectar a un reporte, eso viene a ser ya el tipo de información donde usted debe generar este tipo de datos, donde verifica y ve si lo que se está visualizando en el momento es el que usted espera. Entonces existen muchísimos tipos de métodos para realizar la prueba, como se dijo, ¿no? Normalmente eso se va llamando prueba de caja negra, porque tenemos la entrada, se tiene un proceso donde usted considera de que se debe trabajar bajo ese ámbito. Normalmente existen algún tipo de restricción o condición en alguna circunstancia, y luego, bueno, vamos emitiendo nuestros resultados. Bajo ese ámbito, ese escenario de trabajo, nosotros prácticamente dentro de la etapa de las pruebas, existen varios procedimientos para poder realizarlo, y el proceso unificado le entrega, que esto viene a ser ya lo último, le entrega la siguiente característica en el flujo de trabajo prueba. Como usted lo puede notar aquí, este es el último flujo de trabajo.
Tenemos aquí un diagrama de actividad. En este diagrama de actividad se puede percibir de que en la primera calle tenemos al ingeniero de prueba. El ingeniero de prueba lo primero que debe hacer es la tarea principal, que es planificar prueba. En esta planificación debe incluir cómo será la característica de funcionalidad respecto a un grupo de implementaciones que se tienen realizadas para luego ser verificada, validada y luego ver su respectivo resultado. Pero se hace una planificación. Por ejemplo, usted tiene varios paquetes o subsistemas ya desarrollados. Entonces, las pruebas, ¿por qué paquete deben comenzar? Es como si usted dijera, yo tengo contabilidad, tengo recursos humanos, tengo presupuesto, tenemos comercialización y tenemos todo lo que viene a ser atención al cliente. Bueno, entonces, estoy hablando de varios módulos que están acoplados entre sí. Para que esto pueda funcionar, debería existir algún tipo de dependencia funcional. Para que esto pueda funcionar, hay dependencia entre cada una de las características de cumplimiento de los paquetes. Por ejemplo, si yo quisiera registrar a todo el personal, a todo lo que sería el personal de trabajo, recursos humanos, necesito registrar a todos los trabajadores. Entonces yo hago una planificación de las pruebas. Pero los trabajadores estarán en un ámbito laboral en distintos departamentos, con diferentes cargos, con distintos horarios. ¿Lo ven? Entonces, yo tengo que hacer esa planificación. Por lo tanto, fíjense que ese plan es por eso que se diseña una prueba. Miren, se hace un diseño de prueba, de tal forma que cumpla ese grado de funcionalidad para ver las verificaciones y las validaciones de cada uno de los requisitos funcionales. Por eso, mire, se necesita que este sea un ingeniero de prueba. ¿Qué significa ser ingeniero de prueba? Que usted sabe exactamente la funcionalidad y la respuesta que espera de cada uno de los casos de uso. Significa que usted introduce la información y usted verifica si es lo que se espera o es lo que el cliente necesita. O sea, aquí no estamos hablando de algunas pruebas que usted introduce y que exitosamente va y registra dentro de una tupla, de una tablita, nada más, sino que vemos si la prueba es la que espera la empresa. Normalmente existen proyectos pilotos donde se van y se verifican si la información es la adecuada o la que necesita la empresa. En ese diseño de prueba que se hace, ¿qué decimos? Por ejemplo, hoy hago al paquete o al módulo de recursos humanos con toda la modalidad que hay. Después de diseñarlo, lo tengo que implementar. Miren, por eso se va a la última calle. Miren, este era el ingeniero de prueba, pero me tengo que ir con el ingeniero de componente. Implementar prueba. Este ingeniero de componente viene desde análisis. No sé si ustedes se acuerdan. En análisis y en diseño ya existía el rol del ingeniero de componente. Entonces, haciendo una trazabilidad para poder trabajar aquí en la parte de las pruebas, implementación de pruebas. Lo mismo participa en implementación, en análisis y en diseño. Cuando implemento las pruebas, miren, de esta tarea, porque ya se supone de que cumple la especificación dada, se realizan las pruebas bajo cierto escenario. Necesito hacer la integración. O sea, ¿qué significa integración? Si yo digo que esto es recursos humanos y tengo al empleado y tiene un cargo y tiene un departamento y le di un horario, seguramente de que cuando llega el día lunes o el primer día de trabajo o el trabajo o cualquier día de trabajo de cualquier trabajador que asiste diariamente a su fuente laboral, va a ocurrir, fíjense, de que va a marcar una asistencia. Al marcar una asistencia, este empleado se sabe cuál es su horario, o sea, ya está integrando la información. Yo digo, a ver, a este empleado le puse un horario de 8 a 2, llega al trabajo, marca 8 menos 5 minutos. Entonces yo veo que está incorporándose con el horario. Entonces sabemos si está dentro del horario laboral. Vamos integrando.
Si yo le tengo que hacer, por ejemplo, el pago del periodo de tiempo que viene trabajando, debería tener acumuladas las horas, se puede decir establecidas. Por ejemplo, si yo digo que trabaja de lunes a viernes y trabaja 8 horas, entonces estamos hablando de 40 horas semanales. Esto yo lo voy a poder comprobar, por eso va integrándome, ¿cierto? El empleado diariamente marcó una asistencia y una salida. Entonces podemos ver fácilmente si está dentro de lo que se espera. Si yo le digo que le pago una hora extra, entonces la integración de la información cuando yo implemento, si yo veo de que al final este empleado tiene 10 horas como hora extra, entonces al comprobar qué es eso, por eso dicen, miren, evaluar prueba. Se hacen las distintas evaluaciones donde se van validando y se van estableciendo la situación. Todas estas pruebas yo lo puedo hacer por paquete, lo puedo hacer por acoplamiento entre cada uno de los paquetes, por el volumen de la información que se va realizando, hasta poder consolidar y ver y decirle, ¿no?, en esta etapa de prueba, que la información que ustedes están generando es lo que el cliente espera. No se olviden de que lo que aquí se preocupa es que de verdad la información está hecho a medida como el cliente lo necesita. Entonces ahí podemos ver de que todo lo que se ha realizado es el que se espera. Bajo esas características, tiene distintas fases. Las fases que ustedes han visto en el proceso unificado, que esta viene a ser prácticamente la última actividades, porque son varias, en este flujo de trabajo. Vemos, miren, de que están todas las iteraciones. Normalmente todas estas iteraciones se van incorporando, se van haciendo pruebas a partir de la fase de la oración, no se olviden de eso. En la fase de inicio no tengo prueba porque recién estoy capturando requisitos. En la fase de la oración yo puedo ir verificando, hago el análisis y verifico si de verdad es el que se espera, pero hay muy pocas pruebas, ¿no? Porque recién estamos consolidando lo que viene a ser el análisis de la información y algún tipo de modelo que se va usando para ir creando todo el comportamiento interno de la información. Sin embargo, fíjense, durante la fase de construcción y la fase de transición, ahí donde la prueba se puede verificar más, porque ya hay un buen diseño, ya la implementación va creciendo, por lo tanto, miren, aquí crece todo lo que es prueba, porque a medida que usted va haciendo, no va implementando, va probando, va introduciendo datos, va verificando, se va mirando si es el que usted espera. Dentro del proceso unificado, nosotros hemos desarrollado, o han ustedes visto en el transcurso de Sistema 1 y un poco aquí en Sistema 2, desde el primer flujo de trabajo que es captura de requisito, donde usted visualiza, fíjense, a diferentes participantes. Por ejemplo, yo puedo visualizar al analista de sistema, donde empieza a tener cierto grado de rol. Podemos especificar a cada uno de ellos con diferentes características. Por ejemplo, si yo dijera, este es el ingeniero de prueba, miren, como ingeniero de prueba, ¿qué es lo que hace? Entonces yo voy y miro, el ingeniero de prueba está por acá y está haciendo la parte de evaluar prueba, lo que acabamos de ver. Pero si yo verifico al ingeniero de componente, este está presente ¿dónde? Miren, en analizar un paquete, en diseñar un subsistema, cuando hemos visto prácticamente lo que es diseño. En implementación está implementar una clase, y si yo miro el ingeniero de componente en el último flujo de trabajo, ¿dónde lo tengo? En realizar la prueba de unidad. Este bloquecito que usted observa son prácticamente el flujo de trabajo. Este es el flujo de trabajo captura de requisitos. Aquí usted lo ve al análisis, aquí lo vemos al diseño, aquí lo vemos a la implementación y por acá lo vemos al último flujo de trabajo que viene a ser la parte de lo que vendría a ser la etapa de las pruebas. Entonces, como se puede observar aquí, se puede visualizar cómo cada uno de estos actores
Fíjense, cada uno de estos participantes es el nombre que le denomina dentro de la funcionalidad que tiene el proceso unificado. Están presentes en un conjunto de actividades donde ustedes lo pueden verificar. Pero fíjense, ya la etapa final de lo que vendría a ser el proceso unificado, siempre que yo hable de la fase, tengo inicio, elaboración, construcción y transición. Entonces, respecto a esta vista, vamos a empezar a ver qué es lo que se ha ido haciendo en cada uno de ellos. En la fase de inicio, su objetivo principal es establecer la viabilidad del proyecto. ¿Qué significa esto? Que usted ve si es viable o no el proyecto, porque si no es viable, el proyecto es cancelado y bueno, ya no se desarrolla. Si tiene viabilidad, tendrá su fase, su flujo de trabajo y continuará con el arduo trabajo, porque no se olviden que desarrollar software no es cuestión de un día, tiene un tiempo, tiene un grupo, un miembro, un equipo, donde cada uno cumple un rol para que pueda ser consolidados los trabajos, puedan avanzar y finalmente se puede entregar el producto con distintos artefactos y con distintos hitos que se va a ir haciendo por cada uno de los flujos de trabajo. En una fase de inicio se fundamenta el análisis, o sea, se ve el negocio inicial, que usted define una frontera, ve el ámbito, hasta dónde abarca su trabajo, es lo que nosotros hacemos con un perfil, hacemos con los requisitos funcionales, se va verificando, ¿no es cierto?, hasta dónde es el alcance. Se puede observar de que debe ser incluido también la arquitectura, se identifican riesgos, y bueno, son características fundamentales de, una fase de inicio. Incluso usted puede hacer se puede hacer una estimación de costo, cuánto va a invertir, cómo usted haría para recuperar, como un estudio de mercado, ¿no? Para ver si lo que usted está haciendo realmente puede ser recuperado. Además, que usted puede hacer un conjunto de ajustes dentro de lo que viene a ser su proyecto y el entorno que usted identifica. En la fase de inicio, usted identifica cuáles son los procesos que serán desarrollados en el proyecto, cuáles son las herramientas, lenguaje de programación, base de datos, entorno web, entorno móvil, empieza a ver lo que va a ser todas las herramientas posibles dentro de lo que es un back, de lo que es un front y todo lo que conlleva el tipo de servicio para que ese proyecto pueda tener un éxito. Eso es un inicio. Todos los proyectos normalmente tienen este tipo de estrategia. Y luego, de acuerdo a las herramientas seleccionadas, usted puede gestionar todo lo que va a tener el proyecto. Entonces, se identifican y se ven los tipos de riesgo. Eso que hemos hablado, miren, si yo tuviera que situar e identificar, usted puede ver de que con este que está aquí, con esta frontera, puedo observar el ámbito del sistema. ¿Qué significa el ámbito? Definir exactamente lo que tiene el sistema. Si yo digo ámbito, estoy creando una frontera. ¿Cómo lo veo? Encontrando los actores, detallando los casos de uso, haciendo la priorización, el análisis de la arquitectura y el análisis de casos de uso. Eso es un ámbito. Si usted quisiera priorizar y ver el tipo de arquitectura que va a poder trabajar a nivel de esbozo, no se olvide que un esbozo es un artefacto que todavía sigue en construcción, que no está finalizado, pero tenemos las primeras características dentro de lo que sería la arquitectura. Por eso dice arquitectura candidato. ¿Dónde usted observa esto? En priorizar caso de uso, que está el arquitecto, ¿no es cierto?, como el rol que cumple, análisis de arquitectura, diseño de la arquitectura. ¿Por qué dice esbozar? No se olvide que en la implementación está la implementación de la arquitectura, ¿ya? Entonces, eso se puede ver, fíjense, aquí explica mucho más detalladito. Cuando yo digo fase de inicio, en todo lo que son los requisitos, se habla de todo lo que es el caso de uso y las características adecuadas. En una fase de inicio, no se olviden que tiene análisis, diseño,
la transición de todo lo que vendría a ser con el flujo de trabajo versus el análisis, porque ustedes han visto que un eje de coordenada X y Y, donde la fase y los flujos de trabajo tienen mucho que ver. Normalmente en una fase de inicio, un 5% le dedican a lo que viene a ser toda la estructura y toda la fundamentación que existe dentro de una funcionalidad del software. Luego viene la parte del diseño. Mira, aquí explico un poquito más con las características. Aquí se lo puede ver mucho más, se puede decir a nivel de porcentaje. Cuánto es prácticamente el porcentaje en cada uno de ellos, en el modelo de negocio, en los casos de uso que va identificando. O sea, a nivel de porcentaje sobre un 100% que está calificado, se va colocando el esfuerzo en el cual usted lo va haciendo. Sin embargo, cuando usted mira la fase de inicio, elaboración y construcción, que es lo que dura la implementación, en una fase de inicio, todas esas características me sirven para poder identificar y definir lo que vendría a ser como producto. Fíjense, estos son los productos o los artefactos, en todo caso, que sirven para ingresar a esta fase, que se llama elaboración. Lo estoy mirando como fase. En mi fase de elaboración tengo todo lo que se trabajó en la fase de inicio. Por lo tanto, tendría una dependencia funcional y ver los objetivos que se tiene que hacer dentro del esquema funcional y las tareas básicas. ¿Cuál es el objetivo entonces de la elaboración? Tener una arquitectura estable, tener la planificación y la fase de construcción, porque dice iterativo e incremental. Entonces todo eso se lo visualiza. ¿Cuáles son sus tareas básicas? Obviamente tratar de que en una fase de elaboración se pueda tener la línea base de la arquitectura, se puedan identificar riesgos y obviamente todas las características básicas de los requisitos funcionales. Cada fase tiene un conjunto de objetivos. Cada fase debe hacer una planificación a través de iteraciones. Cuando estas iteraciones van finalizándose, van entregando productos. Producto no solamente es cuando el código entrega a usted, sino cuando el artefacto o el modelo ha sido finalizado. En esta elaboración hay un equipo de trabajo. Entonces hay un grupo de personas que son miembros del equipo que obviamente van entregando esa información. ¿Cómo lo puedo observar? Miren, una vez que se ha consolidado el ámbito, ahora hago refinamiento de cada uno de los requisitos para ver si cumple la funcionalidad. ¿Dónde estaría presente? Igual en lo que está marcadito acá. Debo definir línea base de la arquitectura. Bueno, esto tiene que ver con todo lo que hace el arquitecto, miren, con todo el trabajo que hace el arquitecto, más todas las características que haría implementación y prueba, para ver si cumple. En esta fase de elaboración, usted recopila los requisitos, pero se van determinando todo el ámbito del desarrollo. Se va realizando el análisis, se va desarrollando el diseño, ya se va diseñando un poco más sobre el comportamiento de la información para poder estructurar con los modelos que se van utilizando. Luego, cuando viene la última etapa, cuando usted ya empieza a entregar productos en una fase de elaboración, porque ya se irá a una construcción, significa de que todo lo que usted va a ir implementando lo va haciendo en cada una de las iteraciones. En la primera iteración usted hace de repente un grupo de casos de uso. En la segunda iteración otro grupo de casos de uso. Va formando mini proyectos. Los mini proyectos van a ser una versión beta. Usted debe hacer la prueba correspondiente para que pueda verse si de verdad tienen ese tipo de funcionalidad. ¿Lo ven? Entonces, cada uno tiene su propia característica, su resultado esperado y obviamente lo podemos encontrar dentro de este tipo de funcionalidad, de actividades, donde podemos observar de que ya se atravesó el ámbito, se hizo el análisis, se trabajó con el diseño, pero seguimos implementando los demás casos de uso
se van haciendo las respectivas pruebas hasta llegar y consolidar con el producto terminado. Finalmente, en la fase de construcción, usted observa todo lo que ya fue planificado en la fase de la elaboración, y aquí lo que se va haciendo es el avance respectivo hasta que en algún momento usted dentro de la construcción llega a verificar y probar cada caso de uso que va haciendo, se lo va evaluando, se lo va validando, porque ahí se da cuenta de que no está validado, entonces empieza a validar, porque esperamos de que el tipo de información que usted espera es el apropiado o el adecuado. Cuando usted llega a esta fase, a la última, que se llama transición, normalmente tiene un conjunto de tareas básicas. Lo que usted hace es, ya tiene implementado los casos de uso, ya fueron implementados. Entonces se hacen distintos refinamientos para ver si se puede mejorar en algún aspecto algo que no estaba funcionando como debería ser. Es un proyecto piloto que se denomina de tipo versión beta. Saben que una versión beta está sujeto a prueba, donde el único objetivo, la única misión en esta versión beta es poder detectar los errores y poder corregir todos los defectos que usted encuentre en el software. Poder ver algunas características de funcionalidad para que todo lo que usted hace en esta etapa como objetivo sea siempre el de mejorar. Entonces, miren, se sigue trabajando, se siguen haciendo los refinamientos hasta que alguna vez deja de ser versión beta y se convierte en una versión final del proyecto, porque ya se hizo las evaluaciones, se corrigieron y ahora ya empezamos a hablar de los productos. Normalmente dentro de una fase de transición el producto no solo es el código, como le decía, deben ser todos los modelos que usted ha usado en cada flujo de trabajo, manuales de usuario que usted ha utilizado o ha diseñado y todo el conjunto de operación que tiene. Finalmente, ya por último, para que usted lo pueda ir ya consolidando, cada proyecto que usted realiza tiene una organización. Miren, esta organización no solo es para este proceso unificado. Cuando usted desarrolla un software, toma un paradigma. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con todo lo que es Scrum. Lo primero que dice que los grupos deben ser autoorganizados. ¿Por qué? Porque sucede de que cada uno tiene un rol, tiene un objetivo y tiene un conjunto de funcionalidades de trabajo que debe cumplir. Entonces deben estar organizados los proyectos. Normalmente en esta organización hay una planificación de la fase. Cuando ustedes van a Scrum, hay una planificación dentro de lo que es una lista de deseos, de lo que viene a ser su backlog, con toda la funcionalidad esperada. Esta planificación aquí se lo hace por fase, especificando, fíjense, desde una fase de inicio, desde los hitos que se va trabajando y todo lo demás que se va visualizando. Se hace planificación de cuántas iteraciones o cómo usted va a ir avanzando a medida que esto se va trabajando. Normalmente existen tipos de riesgo en todo proyecto. Por ejemplo, usted dijo que lo va a hacer en un día y termina haciéndolo en 3 días. Usted dijo que lo va a hacer en 2 horas y de repente lo hace en más o en menos. La tarea que usted hizo no es la apropiada, no es la adecuada, entonces se empieza a ver de que no se entendió la funcionalidad. Y así sucesivamente, ¿no? Son características apropiadas. Cada una de estas evaluaciones se lo va trabajando. Aquí normalmente se lo va haciendo por jefe de proyecto, que es el que verifica y visualiza lo que ocurre, ¿no? Nosotros en el proceso de desarrollo de la metodología ágil, aquí se llama el Scrum Master, ¿no es cierto? Porque son los que se va a ir verificando y se va a ir consolidando cada una de este tipo de trabajo y se va midiendo si de verdad lo que usted está haciendo es el esperado.
Entonces, eso, para hablar un poquito acerca de las pruebas, normalmente para decir de que el desarrollo del software ha llegado a la parte ya con el cumplimiento del objetivo, todo desarrollo termina en las pruebas. ¿Por qué terminan en las pruebas? Porque es la única manera de poder ver de que la información que va a estar codificada dentro de las diferentes funcionalidades que existen es lo que se espera, es lo que la empresa necesita, es el resultado mucho más práctico dentro de un esquema o un escenario de funcionalidad que se tiene. Con las pruebas se consolida, por eso se dice que existen pruebas beta, además que se puede utilizar una empresa como referencia. Una vez que funcione en esta empresa, estará listo para ser comercializado en uno o más empresas. ¿Por qué? Porque sucede que usted sabe de que dentro de lo que es el software existen dos etapas fundamentales. Uno viene a ser el desarrollo del software y el otro viene a ser el mantenimiento del software. Entonces, cuando se ha hecho la prueba, está listo para ingresar a la segunda etapa, que viene a ser mantenimiento del software. En un mantenimiento ya existen los productos, ya existe el módulo 1, el módulo 2 o todos los módulos que fueron desarrollados. Lo que se debe preocupar ya en la parte de mantenimiento es que la funcionalidad siempre sea la apropiada, la adecuada y todo lo que usted quisiera trabajar dentro de este esquema funcional. Bueno, ya cerrando con esto de las pruebas, ¿en qué quedaría nuestro proyecto? O sea, ¿cuál es el enfoque o cuál sería la parte más específica o fundamental que tendrían que hacer ustedes? Hasta este momento ustedes han presentado parte parcial del trabajo, todavía no lo tienen terminado. Cuando ustedes vengan la siguiente semana a presentar su trabajo, debe venir totalmente poblada su base de datos, para empezar. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestra prueba final. Eso significa que no puede venir con una base de datos vacía. Se supone que esas pruebas primeramente o inicialmente ustedes van haciendo. En esa prueba ustedes detectan si tienen errores de repente de código, porque ustedes lo ejecutan y de pronto usted ve de que apareció el error, pero no es un error funcional, es un error de implementación. Entonces usted lo va corrigiendo y va verificando. En algún momento pueden haber errores de datos. Usted rellena con letra, pero cuando usted lo mira, ese campo o ese atributo ha sido definido solo para números. Entonces a la hora de guardar hay un conflicto y obviamente no logra guardarlo. ¿Por qué? Porque han sido pruebas que no han sido verificadas, usted no ha introducido datos, o de pronto usted ahí en la pantallita tiene una cajita de texto muy grande, pero cuando usted lo mira dice, a ver, su amplitud de este texto es de 10 y usted tiene un espacio de 15. Y cuando miramos la información almacena cortada solamente con los 10 primeros caracteres, los otros 5 caracteres que el usuario ha digitado se pierden porque solamente usted tenía eso como amplitud. Entonces, esas características, miren que parecen demasiado simples y básicas, usted lo verifica mediante las pruebas. Entonces, como les comentaba, cuando usted venga la próxima semana, eso debe venir probado. Significa que usted lo tiene muy poblada la base de datos, todas las pruebas lo ha realizado desde la interacción, no es de que ha ido a trabajar allá en el motor de la base de datos, ha introducido datos y ha hecho sus consultas. Todo debe ser ahora de la aplicación. Por ejemplo, usted me dice, esta es una aplicación móvil. Desde la aplicación móvil usted ha registrado la información, ha consultado la información, ha hecho toda la característica de funcionalidad y entonces ya le da un OK y dice, ahora sí, todos los requisitos que se dedicaron para la parte de la aplicación móvil está funcionando como debe ser. Luego empieza a ver su aplicación web y verifica de la misma situación y así va a ir construyendo hasta que su prueba sea totalmente consolidada y cuando usted viene acá a presentar, no va a aparecer error pues en la primera, ¿no?
y luego me va a decir, funcionaba bien cuando yo lo hacía, pero no sé qué le pasó ahora, digamos. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque sucede que vienen ustedes con una prueba totalmente establecida. Entonces, no puede ocurrir de que les salga el error justo cuando usted está introduciendo la información. De esta manera, cuando usted me presenta la funcionalidad del software, no es que va a venir a introducir recién datos, ya debería existir el dato y ya se debería trabajar gestionando esa información para poder visualizar lo que se debe ver, ¿sí? Eso en el ámbito de las pruebas. Bien, entonces, eso sería todo lo que vendría ya prácticamente lo último, después de terminar toda la implementación, con el sector de las pruebas, ¿no? Otro aspecto que hemos dejado pendiente para hoy día es su examen, ¿no es cierto? El segundo examen parcial que han dado. A ver, el segundo examen parcial, vamos a compartir las preguntas primero, para poder hablar un poquito de ello. Estaba así, ¿no es cierto? La primera pregunta dice, para diseñar un caso de uso, que fue lo último que estábamos mirando, ¿no es cierto? Se realiza la actividad, cuando yo hablo de actividad es, a ver, centrémonos acá. Flujo de trabajo, fíjense, diseño. Dentro de un diseño hay actividades. Una actividad es el diseño de arquitectura. Otra actividad es diseñar los casos de uso. Otra actividad viene a ser diseñar un subsistema, y en esa actividad necesito hacer ciertas definiciones para poder dar la actividad correspondiente a lo que se hace. Para diseñar un caso de uso, fíjense, para diseñar un caso de uso, necesito representar mediante un aspecto dinámico, para empezar, un aspecto dinámico que tiene un comportamiento. Por lo tanto, aquí dice, describir interacciones de objeto de diseño, sí, porque usted hace una interacción, hace un comportamiento. Entonces, si usted hubiese leído un poquito más, porque tengo varios estudiantes que no lograron simplemente seleccionar algo de que va con el diseño, no puede ser un mecanismo y un diseño genérico, no son genéricos, tampoco son subsistemas. Interactúan. Ustedes han visto que hay un conjunto de objetos donde pone la clase interfaz, la clase control, la clase entidad. Mediante la línea de vida y los focos de control, van interactuando con cada uno de estos objetos identificados, van interactuando los métodos, los mensajes que se van enviando. Por lo tanto, miren, inciso A. En la pregunta número 2, dice, las empresas de producción, miren, lo hemos hablado esto varias veces, incluso hay un grupo, el grupo que está trabajando con MRP, la parte de producción, lo hemos hablado varias veces. ERP pertenece ¿a dónde? A todo lo que es la comercialización. ¿Por qué? Porque estamos viendo el recurso empresarial respecto a un tipo de comercialización, en una planificación de recurso empresarial, todo lo que es ERP. Pero lo MRP, M es manufactura. Entonces, ahí está la producción. Miren, las empresas de producción para automatizar su proceso, ¿qué necesitan? Usted produce silla, produce ropa, produce zapato, produce, no sé, cualquier recurso. ¿Lo necesita comercializar? Sí. Por ejemplo, ¿por qué no es el inciso A? Porque no hay el MRP, lo principal aquí no hay. Puedo comercializar, puedo tener todas las características necesarias de lo demás, puedo tener, fíjense, un modelo de negocio. Esto es una administración de procesos de negocio. Puedo tener un workflow donde vea en cada departamento todas las acciones y funcionalidad que tiene, pero no hay lo principal, miren aquí, producción. Entonces, ¿qué debería buscar? ¿Dónde está el MRP? En el MRP tengo la manufactura, la fabricación, tengo el área de comercialización, tenemos las políticas de negocio que tiene la empresa y tengo la administración y relación hacia el cliente, cómo atender a un cliente. Entonces, empresa de producción, ¿qué necesita el inciso C? ¿Lo ven? En este 3, no sé qué es lo que han entendido o qué es lo que han visto. Miren, dice, ¿qué facilidad de uso tendrá el software de su proyecto? Entonces, yo he visto que me han respondido lo siguiente. El uso es el más amigable para el usuario. Debe ser bien fácil, o sea,
Eso no es respuesta. Dice, ¿qué facilidad va a tener? Va a ser fácil porque va a interactuar con el usuario con funcionalidades básicas. O sea, una respuesta no puede ser así. Ustedes me tienen que decir la siguiente respuesta. Miren, para que valga 20, tiene 2 respuestas. Facilidad de uso, usted me tiene que demostrar y decir cuál es la facilidad del uso que va a tener el software. Entonces, ¿de qué punto de vista? El entorno de su trabajo se basa en el entorno móvil y en el entorno web. Entonces, la respuesta debería ser en este ámbito. Facilidad de uso en el ámbito móvil. Está orientado directamente de repente a todos mis clientes de la empresa. Entonces, ¿qué facilidad va a tener? De repente que una vez que él es un cliente que se va a autentificar o se va a loguear, va a poder hacer toda la interacción respectiva, pero me tenía que citar parte de su trabajo, no es que me coloca con palabras genéricas. O sea, yo lo que quiero es que me digan, por eso dice su proyecto, no le digo algo general o algo universal. Usted me tenía que decir qué funcionalidad hacía en el ámbito móvil para que se llame fácil. Pero no me puede decir que es muy fácil que se pueda, no, esa no es respuesta. ¿Cuál es la facilidad que usted cree que el software va a tener en el ámbito web? Entonces, eso debería decirme. Esa era la respuesta que usted me tendría que responder en esa pregunta. Y luego dice, mire, ¿qué mecanismo puede usted utilizar para emitir diferentes reportes? Ahora, váyase un poquito y piense, fíjese. Cuando yo le doy los 8 puntos, no solamente le digo aquí hablando, ¿no? Que los 8 puntos, uno de ellos es la facilidad de uso y se lo describí, la facilidad de uso. Si ustedes lo leen, van a poder comprender un poquito más el ámbito. Cuando le hablo de los reportes, también le he descrito. Les dije que su proyecto debe ser capaz de entregar en más de un formato. Y bueno, la mayoría de ustedes, ¿qué aspira? Solamente entregar un PDF. O sea, no solamente un PDF es una forma de poder trabajar con los resultados. Como les comenté ya en algunas clases, lo más importante de un sistema es que la información se la pueda prácticamente visualizar aquí en la interfaz. La alta gerencia que se denomina en una empresa, que son los que toman las estrategias de la empresa, son los que toman la decisión, son los gerentes, los jefes. Ellos no están codificando información. Ellos miran el movimiento de su empresa. Y la única manera de ver el movimiento es mirando los reportes. Como les comenté, si yo tengo nada más un simple reporte que lo miro en un PDF y no tengo el criterio de poder elegir mi propio reporte, la información no me está sirviendo como yo quisiera tenerla, de repente precisa, porque sucede que debo ver qué es lo que se va a poder planificar en el futuro dentro de la empresa, para poder expandir, para poder crecer, para poder invertir, para poder hacer cierto grado de tomas de decisiones. Tengo que ver el movimiento de mi empresa. Si yo no tengo el movimiento de la empresa real, imposible que se pueda ver ese tipo de resultados. Entonces, de ahí la importancia, fíjense, los reportes. Entonces, ustedes los reportes deberían decirme cuál es la característica que tendrían que hacerlo. Se les pidió de que pueden ser diferentes reportes. Normalmente hay personas que lo llevan a formato de Excel porque proyectan gráficamente, ven todo lo que está y qué es lo que se espera. O sea, para tomar una decisión debo tener datos reales. Esa decisión normalmente en la vida real se llama estadística. Las estadísticas son datos ya totalmente hechos y procesados. Nuestras estadísticas para nosotros son los reportes, porque no es que tenemos nueva información, ya están almacenadas y lo miramos en función a eso. Esa es la importancia, acá eso valía 20. Tenían que responder de los reportes y de la facilidad de uso, ¿ya? Entonces, por eso es de que los que han respondido a media, bueno, se le ha colocado algo, ¿no? En esta pregunta número 4, hay unos puntitos por acá, ¿lo ven? Eso significa de que cada uno de ustedes tenía que poner ahí su aporte. Pero he visto, ya,
en los exámenes que me han puesto 4 casos de uso. ¿Será que con 4 casos de uso o 5 casos de uso yo puedo hacer un comercio electrónico? Lo único que me han colocado es el cliente, el catálogo, el pedido y una compra, y se acabó. O sea, aquí yo tengo que dimensionar, en el inciso A, debo dimensionar un aspecto en el cual me permita trabajar con un comercio electrónico. Todos ustedes en algún momento han tenido que visualizar y verificar los comercios electrónicos que tenemos en el medio. Por ejemplo, usted necesita algo, entre sea cualquiera, multicenter, home center, lo que usted quiera, y usted va a poder ahí verificar incluso todas las características que se tienen. Entonces, usted tiene una dimensión de seleccionar todas las características para un simple carrito. Mire, si usted quiere hacer un carrito de pedido donde va a poner quiero este producto, quiero este, quiero tanto, se va llenando el carrito. Entonces, esos pasos eran mencionados, no se pidió otra cosa, que usted me haga una lista. Pero déjeme decirle que la pregunta A es consecuencia de B, C, D y todito. Si la pregunta A tiene 4 casos de uso, ya quedó cortado su trabajo. Porque con 4 casos de uso usted no me va a hacer un product backlog que va a tener poquísimas tareas, ¿no es cierto? Con 4 casos de uso no le va a demostrar el modelo que pedí, el de contexto que se pidió como un nivel 1 para que se pueda verificar las características que se tiene y un nivel 2 para poder describir la funcionalidad que tiene el contexto. Entonces, normalmente, cada uno de ellos, lo que yo quería ver era el ambiente web y el ambiente móvil, o sea, cómo usted lo hace en cada uno de ellos. Es por eso se pidió solo 2 niveles. Pero si usted pone 4 casos de uso, ¿cómo puedo ver el ambiente web y cómo puedo ver el ambiente móvil? Que se va viendo las características. Entonces, este puntito era para que usted agregue. Han agregado algunos que lo han hecho bien también. Hay algunos jóvenes que de verdad han trabajado y han identificado cómo debería ser, pero otros no tienen más que 4 casos de uso. Con 4 casos de uso es imposible que yo hable de un comercio electrónico. Cada pregunta dependía del inciso A. Si usted lo hacía bien, el inciso A, y sacó 15 puntos, este de aquí, si lo lleva, vale otro 15. En realidad, 15 se ha distribuido, pero como consecuencia del inciso A. Esto se ha visto como una frontera. Cuando yo le digo a ustedes que me hagan el diagrama de secuencia para hacer una venta, mínimamente yo debería ver un fragmento que se denomina el fragmento, el bucle, el loop, el fragmento de tipo loop. Cuando usted vende, un cliente lleva uno o más productos. Hay un detalle de venta. En ese detalle de venta está el fragmento de ¿qué? De lo que vendría a ser la parte de lo que es el detalle de la venta. Puedo comprar uno o puedo comprar muchos productos. Entonces usted debería colocarlo. No se olvide que este fragmento, he visto a algunos estudiantes que lo han encerrado desde los actores, lo han encerrado desde el actor, la clase interfaz, la clase de control y la clase entidad. Se repitió en alguna clase y se dijo que para hacer el fragmento loop, lo que hicieron, porque algunos tampoco hicieron nada, solamente hicieron unos mensajecitos nada más que conectaban y era para ver la parte del loop. ¿Qué tenían que colocar? El entorno, es decir, el cuadrito que deberían diseñar es entre la clase control y las clases entidades que han usado y se debería verificar la interacción de los métodos. Esas son las respuestas entonces, ¿no es cierto? Esas son las respuestas que ustedes deberían hacer en el examen. Bien, jóvenes, entonces yo se lo voy a habilitar a partir de este momento, ya, el examen se lo voy a dejar habilitado todo el día, entonces para que ustedes lo puedan mirar. Y luego será cerrado otra vez. Entonces se lo voy a habilitar y ustedes lo van a mirar. Y otra recomendación, no se olviden que a los grupos que les corresponde las defensas la siguiente semana, deben ser puntuales ya, para que empecemos temprano las exposiciones a las 7 en punto, para que se demos 5 o 10 minutos. Y empecemos porque comentarle de que cada miembro del equipo debe participar. En esta ocasión, la
la calificación es individual, ¿ya? Por eso necesito de que cada integrante va a participar y necesito de que, de acuerdo a la funcionalidad que diga su trabajo, por ejemplo, en su trabajo va a decir, hice la tarea número 1, la tarea 5, la tarea 7. ¿Ya? No quiero que solamente me muestren el documento, quiero que me muestren por documento, quiero que me muestren en el código y quiero que me muestren la funcionalidad. En el documento usted va a agarrar, lo va a mirar, el artefacto, el diseño que tenía, la característica que ha utilizado, luego va a ir al código y de ahí tiene que visualizar. Por eso digo de forma individual y de acuerdo al trabajo que usted ha desarrollado. Entonces, en este desarrollo, fíjense, no solamente es la última parte, no puede ser cualquier parte del rol. No se olvide que voy a tener una tablita en el contenido del proyecto con las notas que usted ha participado o que le ha puesto su responsable de grupo. Entonces yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿quién es Elizabeth Bedia, por ejemplo? En el primer sprint, ¿cuánto tiene de nota? En el 2, en el 3, que ustedes se han calificado. Entonces, si yo veo de que es 100 y defiende y veo de que no lo sabe, entonces ese 100 queda invalidado, ¿no es cierto? Ese 80 queda invalidado porque está demostrando que no lo está pudiendo defender. Entonces voy a tener esa información más. Entonces, el que de verdad tiene una nota alta es porque domina el proyecto, es porque de verdad sabe, no porque medio que está haciendo. Entonces, más bien le va a restar, más bien va a anular la nota que usted tiene. O sea, ¿por qué? Porque sucede de que no está demostrando lo que su nota dice. ¿Lo entiende? Entonces, eso por favor lo miran. Bien, jóvenes, entonces se lo habilito y luego cortamos la videoconferencia para que, a ver, se lo habilito primero para que me digan que lo están mirando. Dígame, pregúntame, ¿alguien quiere decir algo? Escuché que quería hablar en micrófono. Por favor, si tienen alguna duda, digan. A ver, ya está habilitado, ¿ya? El segundo examen y la pregunta 4. La pregunta 4 para lo que han hecho algunos jóvenes, fíjense, ustedes lo enviaron y fue tomado en cuenta en la nota final. Ya está incorporada esa nota. Bueno, jóvenes, entonces, hasta el martes con el grupo que corresponde, el día jueves los otros grupos que corresponden y el otro martes, ya como está en la plataforma, el examen final. ¿Sí? Bien, hasta luego, jóvenes.